La tormenta del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 7. A juzgar por su aspecto, se trataba del anillo de una mujer. Estaba formado por finas hebras de oro que engarzaban un ópalo central. Sin tener en cuenta la cualidad femenina del diseño, el anillo era demasiado pequeño incluso para el meñique de Eris, y todo el mundo sabía que Nea detestaba los ópalos, ya que los consideraba gemas de mal agüero, así que tampoco podía ser de ella. En el dedo anular de Mailla, sí, encajaría. No obstante, tenía el presentimiento de que los ópalos no eran la piedra preferida de la princesa. Era obvio que había visto algo en su mente consciente, no conseguía articular. Pero ese algo le daba la certeza de que si Mailla fuera libre para ejercer su voluntad, llevaría joyas brillantes y elegantes, alegres, como el citrino y el peridoto, aguamarinas y diamantes amarillos. Amasita, es así como se dice. Casi, escucha, te lo voy a repetir. Amasita, recordó. Jason bajó los párpados un instante para reprimir aquel recuerdo, y luego se concentró una vez más en la joya que tenía en la mano. Era de esos anillos sencillos y bonitos que una mujer llevaría siempre. Un artículo del día a día, quizá con algún valor sentimental, modesto, pero con un ópalo de un color elegante y cierto toque en el diseño, que hablaba de un maestro joyero de Jaipur al que Jason conocía. Era muy poco probable que perteneciera a una criada, ya que ni siquiera las criadas tenían permitido entrar en el palacio de Eris. Y, dadas las tendencias del consorte de Nea, una explicación inocente para la presencia de ese anillo en su hogar era tan improbable que podría considerarse imposible. Sin embargo, si otra mujer, un amante, había estado en el interior de la lujosa prisión de Eris, no podría haberlo conseguido sin la buena voluntad y el silencio de al menos una pareja de guardias. Siempre tuvo una lengua de plata. Quizá la riqueza, sumada al encanto natural de Eris y a una probable amistad con los guardias, ya que muchos en la unidad de élite le habían servido durante siglos, habría bastado para inducirlos a olvidar a quién servían. Nea siempre había envuelto a su consorte con las pieles y las sedas más caras, con las joyas más deslumbrantes. Si él hubiera perdido un par de piezas, la arcángel ni se habría dado cuenta. Tal vez ni siquiera habría hecho falta de dinero para que los hombres sintieran simpatía por el marido descarriado. En la mayoría de las uniones angelicales, la infidelidad había supuesto el fin de la relación y no una vida de confinamiento con el cielo siempre fuera del alcance. Sí, Jason entendía cómo Eris podría haber persuadido a los guardias para que se miraran hacia otro lado mientras él se entretenía. Y en lo referente al contacto inicial, un sirviente leal podría haber actuado como mensajero una vez que Eris atisbara el objeto de sus atenciones tras la celacia que de piedra del balcón que daba al patio. Después de memorizar el diseño del anillo y de asegurarse de que no llevaba nada grabado, volvió a guardarlo. Todavía no contaba con la información suficiente para saber a qué mujer pertenecía, pero sabía dónde debía mirar. No en la corte principal, o más bien, no en el centro de la corte principal. Ella estaría en los márgenes, una mujer hermosa con la sensación de no haber recibido lo que le correspondía. Alguien que se sentiría halagada por las atenciones de Eris, y lo bastante orgullosa para atreverse a ponerle los cuernos a un arcángel. Después de todo, había tenido la audacia de lucir un ópalo en la corte de Nea. Se trataba de un juego que nadie de cierta edad o inteligencia usaría jugar, así que debía ser alguien lo bastantemente joven e impresionable para sucumbir a las lisonjas de Eris.
Retirar el velo que protegía su identidad significaría adentrar en el campo de batalla de la corte, cosa que Jason no pensaba hacer. Era Mailla, la de los brillantes ojos de gata, tan silenciosa y hechizante como la canción nocturna de los lobos, quien poseía las habilidades necesarias para moverse en ese terreno en particular. O puede que el asesinato utilizara algún estrangulador de sobra para atarlo. ¿No? Recordó. Puesto que se había pasado la vida desenterrando secretos y escuchando las verdades más siniestras, no había muchas cosas que fascinaran a Jason, pero no podía dejar de pensar en la misteriosa princesa Mailla, una mujer que no encajaba en su entorno y que ocultaba secretos en su mirada, una mirada mucho mayor de lo que le correspondía a su edad. Carecía de importancia. La princesa no era más que una curiosidad intelectual, algo que perdería el brillo una vez que lo supiera todo sobre ella. De eso estaba seguro. Nada ni nadie había conseguido metérsele bajo la piel desde el día que cavó un profundo hoyo a la sombra de las alegres flores del hibisco amarillas, mientras las gaviotas chillaban y se peleaban en lo alto. Con esa idea en mente, extendió las alas y se alejó de fuerte custodio. Sobrevoló las cordilleras antes de elevarse hacia el gris oscuro del cielo, cuando las nubes aún eran lo bastante espesas para evitar que lo detectaran. Era allí, lejos del suelo, donde se sentía más en casa que en ningún otro lugar del mundo. Más despacio, Jason. Una mano lo agarró el tobillo cuando se le enredaron las alas y empezó a caer en picado. ¡Padre! Te tengo, hijo. Extiende las alas lentamente. Sí, eso es. Tras sujetar el otro tobillo, su padre le llevó hacia las alturas. Voy a soltarte otra vez. ¿Estás listo? Sí, respondió Jason, después de respirar hondo, aunque sintió un vuelco en el corazón, cuando su padre aflojó los dedos. Estaba cayendo. Sin embargo, esa vez en lugar de luchar contra el viento, se volvió hacia él y permitió que lo llevara sobre las vibrantes aguas que rodeaban su hogar, de un verde azulado tan transparente que podía atisbar el pez naranja de rayas rojas que nadaba en el arrecife de coral. Oyó la alegre exclamación de júbilo de su padre arriba en lo alto y se echó a reír. No se trataba de que Jason no supiera volar, pero nunca había necesitado practicar las técnicas más avanzadas para sobrevolar el tejado de su casa o las copas de los árboles. Sin embargo, si quería acompañar a su padre hasta la pequeña isla desierta que se veía a lo lejos, donde su padre recogía unas frutas a su madre que a ella le gustaban mucho en particular, tendría que aprender a dejarse arrastrar por las corrientes para conservar la alegría. Padre, en esa ocasión fue un grito de entusiasmo. ¡Lo estoy haciendo! ¿Lo ves? Sabía que podías hacerlo, hijo. Muy bien. Su padre hizo un barrido delante de él, y sus alas eran tan negras como la noche, salvo por el tono marrón oscuro que aparecía en las puntas de las plumas primarias. Se inclinaron contra el viento durante segundos antes de aprovechar una corriente ascendente y virar hacia su atolón. Jason lo imitó y descubrió que no resultaba en absoluto difícil si hacía lo que su padre le había enseñado y pensaba primero. Un vuelo eficiente es el resultado de decisiones inteligentes y no de fuerza bruta, recordó. En ese momento, cuando comprendió que el mayor tamaño de su padre le daba cierta ventaja, Jason tomó la decisión consciente de cambiar de ángulo. Y funcionó. Notó cómo lo arrastraba el viento. Estaba impaciente por mostrárselo a su madre, y cuando vio a lo lejos su túnica morada clara, supo que ella se acercaba. Empezó a volar más deprisa, y sus alas adquirieron un brillo azul bajo la luz del sol. Su padre siempre le decía que estaba destinado a ser un explorador nocturno, como él mismo lo había sido en su juventud, antes de que decidiera a seguir a su pasión por la música y los instrumentos que la creaban. Jason se preguntó cuándo le daría permiso para volar solo durante la noche. Le parecía que
eso sería como perseguir las estrellas. Pero después de un rato, uno empezaba a sentirse solo, frío y solo. Capítulo 8. De pie en la terraza sin barandilla de su oficina de la torre, Rafael reflexionó sobre el informe de Naasir que acababa de recibir. El vampiro se encontraba en la antigua ciudad perdida de Amanat, que había vuelto a renacer en una región montañosa de Japón, bajo las órdenes de la madre de Rafael, un arcángel tan antigua que era una verdadera anciana. El despertar de Amanat va más deprisa, le dijo mentalmente a la mujer de cabello platino, cuyos mechones reflejaban la luz de los rascacielos circundantes mientras volaban en zigzag a poca distancia de la torre. Ya lo esperábamos. Elena descendió hacia la izquierda. Dame un segundo. Ranzo me ha pedido que lo ayude a rastrear a un vampiro problemático. Te tengo. Con una visión tan aguda como la de un halcón, Rafaela observó mientras ella hablaba por el móvil y captó la oleada de euforia que le envolvió cuando el cazador que avanzaba por las calles realizó la captura. Los consortes angelicales eran escasos, aparte de Elena. Tan solo Hannah, la compañera de Elijah, podía ostentar ese título, incluso antes de que Eris muriera. Y cuando era políticamente correcto referirse a él como tal, la posición que ocupaba el marido de Nea no tenía nada que ver con la de ninguna de las dos mujeres. Eso no significaba que Hannah y Elena estuvieran cortadas por el mismo patrón. No. Sus caracteres y su punto de vista sobre el mundo eran tan distintos como el fuego y el hielo. La consorte de Rafael era considerada una criatura muy peculiar. ¿Por qué sigues trabajando para el gremio?, le preguntó Fabashi, perpleja la última vez que se vieron. ¿Acaso no comprendes que ocupa una posición de honor? Fabashi cree que deberías renunciar a tu empeño por perseguir a vampiros y sentarte a mi lado como lo haría una consorte apropiada. No pretendo ofender a Fabashi, que parece bastante decente en comparación con Li Yuan, la creadora de zombies, pero no tiene ni idea cómo trabajamos nosotros. Los labios de Rafael se curvaron en una sonrisa. Sí, rodeó la cintura de su consorte con un brazo cuando se acercó para realizar un rápido aterrizaje. Probablemente te habrías descerebrado, como tú dices, a esa velocidad. Solo vuelo tan rápido cuando sé que tú me recogerás. Rafael era un ser con un poder inmenso que había vivido 1500 años, y sin embargo, Elena conseguía desarmarlo con palabras tan sencillas como esas. La confianza que depositaba en él era una joya multifacética y brillante. Alzó la mano para deslizar por el arco del ala izquierda de su compañera una zona exquisitamente sensible. Elena se estremeció, y el gris de sus ojos adquirieron un tono ahumado cuando el círculo plateado que rodeaba sus iris cobró vida en la noche. Bueno, dijo al tiempo que se acurrucaba contra él con un profundo suspiro de placer. ¿Qué crees que hará tu madre ahora? Todavía no lo sé. Kalyani era una carta con la que nadie había esperado jugar, y mucho menos el hijo al que ella había abandonado, destrozado y cubierto de sangre en un prado desierto muy lejos de la civilización. Cuando despertó, no mostró ninguna intención de gobernar otra cosa que Amanat, pero está recuperando la fuerza y todavía existe un puesto libre en el grupo. El grupo de 10 ostentaba ese nombre desde que la raza angelical empezó a escribir su historia. De vez en cuando había un periodo de 100 o 200 años, mientras un nuevo arcángel adquiría plenos poderes, durante el que solo gobernaba 9, pero el nombre se cambiaba. Esos intervalos eran insignificantes en la vida de un inmortal. La silla vacía disponible ahora llevaba así una fracción de segundo, ya que la ejecución de Uram había tenido lugar apenas 2 años atrás. El regreso de Kalyani amenaza con desequilibrar la estructura de poder mundial. Si bien había habido veces en el que el número de arcángeles había descendido hasta 7, jamás había sido más de 10.
Un equilibrio natural que aseguraba grandes zonas de transición seguras entre los mayores depredadores del planeta. ¿Hay alguien a punto de alcanzar el ascenso a la posición de arcángel? ¿Con lo de a punto te refieres a...? Preguntó Elena, y Rafael recordó que su consorte todavía tenía la vida mortal a flor de piel, ya que la inmortalidad era un don que necesitaba tiempo para desarrollarse, para establecerse. Una década, un siglo. Inclinó la cabeza para examinar un cardenal que se había hecho durante la sesión de entrenamiento de aquella tarde. En estos niveles de poder resulta impredecible. Entonces tenemos tiempo para encontrar una solución. Elena lo rodeó con los brazos y volvió la mirada hacia su amada Manhattan. Además, nadie podría detener a Kalyani si ella quisiera gobernar de nuevo. No, su madre era demasiado poderosa. Cuando decidió sumirse en el sueño secular, había perdido la cabeza. Ahora aseguraba que estaba cuerda y que sus actos parecían confirmarlo. Pero Rafael sabía que la locura de los antiguos podía ser de lo más insidiosa. Li Yuan era el ejemplo perfecto. A Jason le preocupa que Li Yuan pueda crear más renacidos. El informe le había llegado hacia una hora. Su jefe del espionaje seguía controlando su red de informadores, incluso mientras buscaba el asesino de Eris. ¿Qué? Elena negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Esas criaturas son tan infecciosas que se convierten en una plaga en sus tierras y en las de los miembros del gremio. Además, yo comprobé que podían volverse contra ella. Ni siquiera ella está tan chiflada, añadió telepáticamente. No estoy seguro de estar de acuerdo. Es antigua, prosiguió Rafael, y los antiguos no siempre piensan como deberían. Elena se tomó su tiempo para responder, mientras seguía con la mirada a una pequeña tropa de ángeles que aterrizaban en la terraza inferior. Puede que haya encontrado una forma de controlar la tasa de infección, alguna forma de asegurar su lealtad. De ser así, nada podría detenerla. La última vez que Li Yuan se rebeló, el resto del grupo se alió para ejecutarla, pero solo consiguieron ayudarla a llevar a cabo su extraña evolución. En esos momentos Li Yuan ya no era un ente físico. Debo encontrar una manera de fortalecer mi nueva habilidad. Su nuevo don nació del vínculo que Rafael tenía con su consorte de corazón mortal, inhabilitada del toque letal de Li Yuan. Es una lástima que ya no cometemos con los elementos sorpresa en este sentido. Rafael sonrió mientras la acariciaba el sedoso cabello. Tú siempre guardas sorpresas en la manga, Elena. Eres mi arma secreta. Ella se echó a reír y lo miró con ojos brillantes. ¿Te contó Jason algo sobre Nea cuando se puso en contacto contigo? El voto de sangre le impidió hablar de lo que ocurrió en la fortaleza, a menos que la información se haga pública. Es una cuestión de honor. Lo entiendo, aseguró Elena. Espero que esté a salvo, añadió ella, y la preocupación que sentía formó una sombra oscura en su piel dorada. El aspecto que tenía Nea la última vez que la vi... Todo su cuerpo se estremeció. Jason es un superviviente. Rafael desconocía parte de lo ocurrido a Jason de niño, pero había unido las piezas suficientes para saber que el ángel había vivido cosas que ningún niño debía vivir. Elena alzó la vista, como si hubiera oído algo que Rafael no creía haber revelado. ¿Sigues preocupado por él? A diferencia de Dimitri, dijo Rafael, que le soltó para pasearse por el borde de la terraza, con la mente llena de imágenes de un joven ángel de alas negras que apenas hablaba cuando lo conoció. Jason nunca ha corrido el peligro de hastiarse de la vida. Elena se situó a su lado y rozó sus alas en un gesto tímido que Rafael no le permitía a nadie más. ¿Y crees que eso va a cambiar?, preguntó ella. En absoluto. La razón por la que Dimitri se volvió tan cínico es que había probado todos los pecados. Se había ahogado en todo tipo de sensaciones. Esa interminable búsqueda de dolor y placer que portaba a Dimitri había sido una forma de escapar de la pérdida que lo había destrozado, pero el resultado final fue una especie de entumecimiento emocional que Rafael nunca creyó que nadie pudiera romper.
y mucho menos una mortal como Honor con el espíritu quebrado. Jason, en cambio, continuó, no se ha ahogado en nada. Rafael lo conocía desde hacía mucho tiempo y sabía que ni siquiera las amantes de Jason lograban tocar algo más que su piel. Elena dejó escapar un silencioso suspiro. Es siempre así, ¿verdad? Forma parte del mundo, pero guarda las distancias. Una sombra que no se involucra demasiado en nada. A Rafael no le hizo falta confirmar aquellas palabras, porque esa era la verdad. Quizás su jefe de espías no estuviera hastiado de la vida, pero estaba entumecido en un sentido mucho más profundo. Para sobrevivir a la eternidad, murmuró, Jason necesita encontrar una razón para existir, aparte del deber y la lealtad. Encerró entre las manos el rostro de la mujer que había convertido en su razón de ser, que hacía que la inmortalidad pareciera una promesa iridiscente en lugar de un camino sin fin. Esas cosas son poderosas y no deben desertarse a la ligera, pero no bastan para derretir un corazón que ha estado cubierto de hielo durante casi 700 años. Hasta aquí el capítulo 8 de La tormenta del arcángel. Gracias por escucharme.